Bendiciones, mi estimado, de parte del Eterno y de su amado Hijo. Vamos a seguir con el tema acerca del Edén, del problema que surgió en el Edén, que tiene a la humanidad patas arriba, más bien a los hijos de Dios en este problemita. Entonces, como habíamos hablado en el otro video, que al caer los hombres de la gloria del Eterno quedan en esclavitud, en oscuridad, en corrupción, en muerte y en pecado los hombres en este sistema. Y este sistema de cosas que se llama mundo, que se llama mundo, pues queda en manos de Satanás, y Satanás se convierte en el Dios de este mundo. Recordemos que Efesios 2:2 nos dice que es el espíritu que opera en este mundo. También 1 Juan 5:19 dice que el mundo es de Satanás. Al tener conocimiento de esto y saber en qué posición estamos, que los hijos de Dios ya quedaron aquí en este sistema gobernado y dominado por Satanás, y Satanás trae también con sus legiones, ¿sí? Potestades que están manejando todo el sistema, y a través de estos le da poder también a sus hijos en este mundo, y siempre han tratado de subyugar a los hijos de Dios. Eso es un tema muy importante entre los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Vamos a ver dónde comienza esto, los hijos de Dios y los hijos de Satanás, que es muy importante también. Entonces ya sabemos que el hombre es pecador, que ya entró la muerte, que entró el pecado, ¿sí? Que el hombre ya no es en sí dueño de su voluntad, sino de lo que produce dentro el mal, ¿sí? Pablo lo decía, ¿sí? Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal, el pecado está en mí. Eso es lo que Pablo quiso enseñar en sus cartas y en su mensaje doctrinal, que teníamos el problema adentro del ser humano. El ser humano no tiene el problema afuera, porque Mateo 15:19 lo dice, que de adentro es donde salen los hurtos, las peleas, las blasfemias. Todo sale de adentro del corazón, porque es un corazón contaminado, que entró el espíritu inmundo, y que está el mal, que el mal es el que produce el pecado. Nosotros podemos tratar de todos modos, buscar la forma de no pecar, pero el problema es en el mal, en el espíritu inmundo que está dentro de nosotros. Ahora, ¿por qué Dios permite? Muchos dirán ustedes, ¿por qué Dios permitió todo esto? Pues bien, Dios permite todo esto en el conocimiento del bien y el mal, porque allí es donde va a sacar verdaderamente la esencia de los hombres. Porque los hijos de Dios lucharemos contra el mal. Y entonces somos pecadores, somos arrastrados al pecado, pero no lo queremos, y estamos siempre en nuestra conciencia. Si hacemos un pecado, hacemos un mal, estamos con un cargo de conciencia y no queremos hacerlo. Y esto nos da que nosotros no somos de la esencia del mal, nosotros somos de la esencia del bien, del eterno. En cambio, sus hijos, los hijos de Satanás, sí plenamente viven provocando el mal, porque es su naturaleza, porque es lo que ellos quieren. Entonces, ¿qué hizo el Eterno con el bien y el mal? Resaltar la intención del corazón del ser humano, la esencia misma del ser humano, de los que son del Eterno y los que son de Satanás. Es muy importante dejar esto claro, que aquí en este sistema donde vivimos, en esta tierra y en este mundo, habemos dos tipos de seres humanos, dos esencias: los hijos de Dios y los hijos de Satanás, el trigo y la cizaña, los cabritos y las ovejas. Eso está claro, porque esto da a Mateo 13:20, donde dice que el sembrador sembró buena semilla, pero que vino el enemigo y puso allí su mala semilla. Entonces un ángel del cielo le dice al dueño de la parcela:
dice, ¿no sembraste tú buena semilla? ¿Buena semilla? ¿Y por qué el enemigo ha sembrado mala semilla? Quiere que saquemos la mala hierba de la buena hierba, y él le responde, no, déjalos que crezcan juntos, porque en el final arrancaremos, ellos darán su propio fruto. No hay necesidad de arrancar, déjelos que ellos dan, los hijos de Dios darán su fruto, el trigo, y los hijos de Satanás que les enseña darán su fruto. Aquí vemos claramente que Satanás, cómo introduce Satanás a sus hijos, es muy importante, cómo introduce Satanás a sus hijos en este sistema, a través de la fornicación. Bien, cuando ellos comen del árbol del conocimiento del bien y mal, que es simbólico, comen del árbol del conocimiento del bien, este mal, este espíritu introduce ya en el hombre, el mal introduce en el hombre el pecado, que es la lujuria, ¿sí? Fornicación y toda clase de deseo sexual torcido que no es de parte de Dios. Entonces, cuando Adán y Eva comen del árbol de la vida, que es que al momento de recibir el espíritu inmundo se le abren los ojos del mal, automáticamente entra la lujuria, el deseo carnal, porque el hombre ya dentro de sí, el hombre que ha formado un cuerpo carnal y pecaminoso, como Pablo lo decía, el cuerpo carnal y pecaminoso, la ley de la muerte, ¿sí? Esto se denomina ley de la muerte, y quedamos expuestos a un cuerpo carnal y pecaminoso. El cuerpo carnal y pecaminoso. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los sentidos del hombre fueron contaminados por el mal, por el pecado. Los hombres, antes de pecar, los hombres miraban como el Eterno quisiera que miraran, todo natural, puro. Pero cuando entra el espíritu inmundo, el mal, los hombres ya no miran como el Eterno, sino que miran como quisiera mirar Satanás, todo suciamente. Entonces, allí donde entra la lujuria, recordemos que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Desnudos estaban. Ellos iban a tener relaciones sexuales, pero por algo natural, para procreación. El hombre iba a juntarse con la mujer para procrear. Pero cuando entra lo inmundo, ya automáticamente el hombre ve el cuerpo de la mujer como algo de satisfacción física, y asimismo la mujer al hombre. Eso se llama lujuria, fornicación. Ya ellos van a entrar a estar en relación sexual no por voluntad del Eterno, sino por voluntad del deseo sexual, el deseo de la lujuria, el deseo carnal que ya existe en ellos. Pero entonces esto permite que Satanás espiritualmente, estamos hablando, me introduzca a sus hijos a este sistema a través de la fornicación, a través de la satisfacción de los cuerpos humanos, simplemente, de la lujuria, de la fornicación, de la lascivia, de todo ese contexto del pensamiento sucio que tenemos los seres humanos, irnos a acostarnos con una mujer o la mujer con los hombres, pero para satisfacer nuestra lujuria, nuestros deseos carnales. Pues bien, eso fue comer del árbol. Allí es donde Satanás se aprovecha e introduce su generación, los hijos suyos a este sistema de... Bien, cuando ellos fornican o tienen relaciones, ya ellos automáticamente, o antes de juntarse, como estaban desnudos y no se deseaban, pero cuando entra el mal, automáticamente son abiertos los ojos. Mire, abiertos los ojos.
Ellos tenían ojos físicos, pero no eran ojos físicos, eran los ojos espirituales. Ya Adán y Eva abrieron sus ojos espirituales del mal, del espíritu inmundo, y se vieron mutuamente en lujuria. Y esto permite que Satanás introduzca los hijos, porque ellos entran en fornicación, en juntarse físicamente sin la voluntad de Dios, y a través espiritualmente introduce Satanás sus hijos. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue el primer hijo de Adán y Eva sin la voluntad del Eterno? Caín. Y la escritura claramente dice que Caín es hijo del maligno. ¿Ya? Ahí estamos viendo la sucesión del problema, de la profundidad del hecho que estamos viviendo aquí. Bien, entonces, ya el hombre aquí está en pecado, ya cometió la fornicación, ya hicieron todo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, el Eterno tenía que sacarlos del Edén, del huerto. Ya automáticamente tenían que sacarlo del huerto, porque recordemos que había otro árbol, que es el árbol de la vida. Y si ellos comiesen del árbol de la vida en pecado, vivirían en pecado eternamente. ¿Sí? Eternamente. Entonces el Eterno los tiene que sacar. Pero antes de ello, el Eterno ya tiene un plan. Un plan para los hombres. Al ver esta situación, el Eterno ya tenía a su hijo. Ya tenía a su hijo en su plan, en el plan de sacrificio para la humanidad. Entonces, al ver esto, el Eterno los cubre, porque ellos se habían cubierto de hojas, y esto cubre su vergüenza, su pena ante el Eterno. Trataron de cubrir eso, pero el Eterno quita esas hojas y les coloca de piel de animal, que representa el sacrificio de nuestro amado Mesías. Y el Eterno le pregunta a ellos, o a Adán, que por qué se escondía, porque escuchó la voz del Eterno. Entonces él tenía pena de estar desnudo. Entonces el Eterno le dice que comió del árbol del conocimiento, que no, él le dijo que los prohibió que fueran comidos. Entonces, esto quiere decir que el pecado produce pena de nuestro cuerpo. Nos sentimos penosos si estamos desnudos, si tenemos que cubrirnos por nuestra condición caída. O sea que aquí el hombre cae de las cosas de Dios, cae de lo perfecto, de lo puro, a una condición baja, a las manos de Satanás. Pues bien, entonces decimos que el hombre tiene ya formado en sí un cuerpo carnal y pecaminoso, que es esclavo del pecado. Entonces su primer hijo, vamos a ver aquí, borremos un poco borremos este. Entonces dice las escrituras que el Eterno saca al hombre, lo saca del Edén. Corta aquí, saca del Edén, del huerto, y pone dos querubines. Dos querubines. ¿Sí? Y la puerta del Edén ya fue sellada. Aquí, vemos, corta, los saca, los expulsa, y ya quedan ellos con el conocimiento del bien y el mal. El conocimiento natural ya no existe, y los saca del huerto, ¿sí? Y inicia una travesía por el mundo a través de sus generaciones. Entonces, Caín es el primer hijo, y Abel
el de el que Dios va a dar por ya mandato o por orden del Eterno. Ya es Abel. Este es por Caín, por el deseo carnal. Y Abel, es ya por voluntad del Padre Eterno. Pero aquí también se viene a reflejar esos dos tipos de naturaleza, de esencia, las dos esencias de la humanidad. ¿Cuáles son las dos esencias de la humanidad? Hijo de él. Y aquí viene el hijo son los hijos de Dios espiritual. Y este es el hijo de Dios espiritual, de Satanás espiritual. Entonces, aquí están revelados Caín y Abel, el hijo de los hijos del diablo, y aquí están representados los hijos de Dios. Pero comienza la historia del ser humano en esta situación. Los hijos de Caín siempre hacerle daño a los hijos de Dios, a matarlos. Están representados aquí Caín como el diablo y Abel representa al Mesías. Y está ya otra vez, aquí comienza ya que va a dar consecuencias allá cuando el Hijo del Eterno viene a este mundo. Y Satanás también viene a matarlo. Lo mismo pasa. Entonces, Caín mata a Abel y Set es el reemplazo. Set es el reemplazo de Caín. Sobre Set viene la generación de los hijos de Dios. Y Caín de los hijos del diablo, Satanás o la serpiente. Aquí están ya todos los, aquí ya quedó listo, listo todo. Mira, Caín, los hijos de es el representante, o lo que son los hijos de la esencia, los hijos de Satanás, y C es los representantes de los hijos de Dios, la generación, dos generaciones que van de este mundo paralelamente. Pero Satanás automáticamente, lógicamente, que están en un sistema que le pertenece a él, va a ser favorecido a los hijos de Satanás en todo. Estamos viendo hoy en día en el mundo donde los hijos de Satanás son los más favorecidos de todo. ¿Sí? Y aquí los hijos de Dios son los que arrastran todo lo que Satanás ejerce sobre ellos. Nosotros como hijos de Dios vemos siempre el poder que ejerce Satanás sobre nosotros, sobre los hijos del Eterno. Bien, aquí el hombre sale y es un pecador. Ya sale a recorrer el mundo, pecados, y comienzan a reproducirse los seres humanos como pecadores. Y la muerte ya pasa también a todos los seres humanos, hacia el pecado. Y comienza lo que ha pasado hasta el día de hoy, lo que vivimos el día de hoy. Recordemos que el Eterno tenía un plan con su amado Hijo, ¿no? Eso también es otro tema que vamos a estudiar, es otro tema, pero aquí lo que le quiero plantear un poco más rápido es que las Escrituras dicen que Caín fue expulsado, pero Adán y Eva tenían más hijos, ellos tuvieron más hijos, hijas e hijos, dice la Escritura, y Caín tomó una de sus hermanas y se fue al oriente. Y Caín tomó también una de sus hermanas y formaron ya una generación de hijos de Dios, ¿sí? Que comenzaron a alabar al Eterno, comenzaron a ser conscientes del Eterno. Pero los hijos de Satanás, él dice que fue fundador de grandes ciudades, ¿sí? Al oriente, de pueblos, de Caín, hijos de los hombres. Entonces, llega un momento en la historia, ya, que las Escrituras dicen que los hijos de Dios
vieron a las hijas de las mujeres, claro, porque como ya los pueblos ya se han reproducido tanto que ya los pueblos y ya estaban juntos, ya prácticamente los hijos de Dios y los hijos de Satanás. En ese tiempo antes del diluvio se distinguía claramente quién eran los hijos de Dios y se distinguía claramente los hijos de los hombres, los hijos de Satanás. Pero llegó un momento en que los hijos de Dios pues vieron a las hijas de los hombres hermosas físicamente y tomaron para sí una con otra. Entonces aquí vemos ya que ya se revolvió el asunto, ya humanamente es imposible notar quiénes son los hijos de Satanás físicamente o quiénes son los hijos de Dios físicamente. Pero allí estaba clara la naturaleza de los seres humanos. Bueno, mis estimados, vamos después a seguir ampliando este tema y ampliar lo que pasa de aquí hacia adelante con toda la humanidad. Bendiciones. Muchas gracias.